Ministerio Buscando de Dios presenta al pastor Jorge Hernández Toca con un consejo de la palabra de Dios. Seco, un golpe bien fuerte. Inmediatamente los marineros supieron y calcularon que era uno de los cañones que aquellos hombres llevaban en los barcos se había desprendido, y con la violencia del mar aquel cañón estaba golpeando contra las paredes del barco y estaba expuesto a romperlo en un instante. Aquellos marineros surgieron inmediatamente dos voluntarios, y aquellos dos hombres, exponiendo su vida, se lanzan al fondo de lo que es el barco y exponiendo la vida de ser aplastados por aquel enorme cañón. Con mucho esfuerzo logran amarrar el cañón y salen a dar las buenas nuevas de que habían amarrado ese cañón. ¿Sabe? Aquellos marineros sabían que el cañón, hermanos, el cañón era mucho más peligroso que la misma tempestad que estaban enfrentando. Y eso es lo que quiero que miremos nosotros, porque muchos de nosotros estamos representando esa nave. Usted que está aquí, muy buena gente, como yo lo veo, como lo veo una persona que alaba a Dios, que aplaude, que levanta su mano, que alaba a Dios, como usted siente. Usted que está aquí, que viene a escuchar la palabra, usted y yo podemos representar en este momento esa nave, hermanos, que tiene problemas, no solamente de problemas de tempestades, problemas de luchas con personas, problemas de asaltos, problemas de tantas cosas que pueden estar pasando, sino que, hermanos, nos tenemos que dar cuenta que el problema está dentro de nosotros mismos. ¿Cuántos de nosotros, si no logramos que nuestra carne, que esos viejos instintos de caer en los celos, de caer en las envidias, de caer en la práctica del sexo fuera del matrimonio, de caer en tantas cosas terribles como el engaño y otras cosas, si eso no está amarrado, si no es atado por el Espíritu Santo, estamos todos los días, hermanos, conscientes de que estamos expuestos y angustiados de que ¿cuándo voy a fracasar? Estoy queriendo honrar al Señor, estoy queriendo vivir una vida santa, pero siempre vienen las tentaciones de sexo, tentaciones de robo, tentaciones de cualquier cosa, y está dentro de mí el peligro. No es tanto la influencia, no es tanto el mundo perverso, no es tanto los asaltos y la maldad. El peor problema está dentro de mí, porque, hermanos, dentro de mí hay una cosa terrible, que si el Espíritu Santo no logra controlar mi carne, hermanos, yo estoy en el peligro de estar fracasando constantemente. Debe ser una advertencia entonces para nosotros, porque el enemigo está dentro. Y hoy estaba yo pensando, le decía, hoy en la mañana estábamos orando a las 7 de la mañana aquí. Hoy vinimos muy pocos a orar. Y estábamos clamando, y los hermanos decían: Señor, que el diablo no tenga parte esta mañana, que el diablo salga huyendo de este lugar. Y yo vivo insistiendo, yo pensaba, sí, el diablo va a estar desde afuera porque no puede entrar sintiendo la presencia de Cristo. Pero el diablo, no solamente el diablo es el que nos ataca, también es mi carne la que está luchando. Tal vez también es mi carne la que está propensa a pecar. Y el diablo muchas veces le achacamos cosas que es nuestra carne la que nos está haciendo fracasar. Hasta que el Espíritu Santo no amarre todas esas cosas, no vamos a estar expuestos a caer en el fracaso. El fracaso en nuestras responsabilidades. Hablemos de los judíos por un momento. Vamos a dedicarnos esta mañana a hablar del pueblo de Israel como nación. Y, hermanos, qué privilegio pertenecer al pueblo de Dios. Qué privilegio pertenecer al pueblo de Israel, a ser judío. Dios los escogió. En Éxodo 19:5 dice el Señor: ustedes son mi especial tesoro. No solo mi tesoro, ustedes son mi tesoro especial. Lo que yo más quiero de todo lo de valor que tengo, ustedes son mi especial tesoro. Eso les dice el Señor. El pueblo de Israel había sido colocado por el Señor en un lugar alto para que ellos pudieran iluminar, para que ellos pudieran ser luz a las naciones, para que ellos pudieran reflejar que el único Dios que existe es Jehová de los ejércitos. Pero, hermanos, aquel pueblo se llenó de orgullo, aquel pueblo se llenó de soberbia, y en lugar de estar agradecidos y caer humillados delante de Dios y decirle: gracias, Señor, por este privilegio, se volvieron ciegos. Guías ciegos, les dice el Señor Jesucristo más adelante. Ustedes son guías ciegos que guían a otros y caen en el foso juntamente. Hermanos, se olvidaron
de la gran responsabilidad que Dios les daba. Y hoy precisamente nosotros, la iglesia de Jesucristo, estamos teniendo la misma responsabilidad que el pueblo de Israel tenía en el Antiguo Testamento. Hoy Dios nos ha dado a nosotros la responsabilidad de que podamos ser luz a las naciones, de que podamos ser la sal que dé el sabor a un mundo que se está descomponiendo, a un mundo que está en podredumbre. Usted tiene que ser esa sal que preserve. Y hermano, siquiera deberíamos de preservar a nuestra familia, siquiera deberíamos ser sal para preservar a nuestros hijos. Pero qué triste que ni nuestros hijos están entregados al Señor muchas veces. Hermanos, tenemos que clamar y asumir ya la responsabilidad de que, hermanos, si nosotros no asumimos esa responsabilidad, el diablo sí está trabajando y va a destruir a la iglesia y va a destruir a las familias, a nuestros hijos. Y qué triste llegar a ese caso. Hermanos, la gran responsabilidad a veces también nos queda grande a nosotros. Nos queda grande la responsabilidad, y ese es el fracaso que quiero mencionar esta mañana. Fracaso en nuestras responsabilidades. Hablemos en primer lugar que el fracaso en nuestras responsabilidades se muestra por medio de la ignorancia. En la ignorancia, ahí están los versículos 17 y 18. Miren qué grandes responsabilidades. Tú tienes el sobrenombre, era un apodo que les habían puesto, de judío. Te apoyas en la ley, te glorías en Dios, conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Judío. Fíjese que el nombre judío vino del nombre Judá. Ustedes saben que el pueblo de Israel era un pueblo unido, 12 tribus. Un día de estos, un día dado, el reino se partió en dos. El reino del norte, Israel, y al sur se le llamó Judá. Y de ese nombre Judá, que venía de uno de los hijos de Jacob, de ese nombre Judá salió el apodo de judío. Y sabe que Judá, así también judío, significa alabanza. Ese pueblo era la alabanza de Dios. Ese pueblo tenía que dedicarse a glorificar el nombre de Dios, no solamente con sus cantos, con sus danzas que ellos hacían, sino que tenían que glorificar el nombre de Dios a través de su vida y a través de ser luz a las naciones. Alabanza de Dios. Qué honor sin merecerlo, hermanos. El pueblo de Dios, el especial tesoro de Dios, la esposa de Jehová. Qué fantástico. Pero llegamos al momento triste, hermanos. Aquella esposa de Jehová se convirtió en la esposa adúltera. Aquel pueblo que era luz se convirtió en una luz, pero que estaba oculta, estaba opaca. Aquellos hombres que tenían que ser guías, hermanos, eran ciegos y caían en el foso, guiando a otros que estaban ciegos igual que ellos. No se valoran los privilegios. Constantemente, esta mañana lo dije, hermanos, peleen sus privilegios. ¿Cuántos no tienen privilegios en la iglesia? No discuta, es que el pastor no se los da. Venga, peléelos, exija privilegios, hermano. Exija, yo quiero trabajar para el Señor. Esta iglesia está obligada a darle a usted privilegios para que sirva a su Señor. Pero muchos de nosotros a veces solamente queremos privilegios en donde nos luzcamos. Un hermano se fue de esta iglesia porque decía que yo nunca le daba para predicar los días domingos. Y se fue molesto porque yo nunca le di para predicar el domingo. Pero cuando predicaba el sábado a 10 jóvenes, me decía, ¿para qué vino, hombre? Solo vino usted, me puse todo nervioso. Entonces decía yo, no está preparado para predicarle a toda esta cantidad de gente. ¿Cuántos de nosotros queremos privilegios solo para lucirnos, solo para que nos vean? Y nos damos cuenta muchas veces, hermanos, que muchos de nosotros cuando tenemos privilegios pareciera ser que somos solo efervescencia, una efervescencia de un instante. Estamos contentos sirviendo al Señor, pero por un ratito, y cuando se termina la efervescencia, o cuando viene alguna crítica, o cuando viene algún pequeño problema, nos debilitamos y tiramos la renuncia o dejamos tirados los privilegios. Recuerde lo que he repetido muchas veces: a mayor privilegio, mayor responsabilidad. Y hermanos, este es precisamente el problema de muchos hijos. El problema de cuántos hijos estamos aquí representando a papás que todavía están vivos. El problema de los hijos, hermanos, siempre estamos atacando a los papás. Hay que ser buen padre, hay que ser responsable. Y claro que sí, porque vamos a tirarle duro a los papás aquí en esta iglesia hasta que los papás aprendamos a ser buenos padres. Pero a veces nos vamos tanto al extremo de criticar tanto a los padres que los hijos van creciendo de tal manera que ellos ya se sienten que los papás tienen obligación sobre todo y los hijos
hijos no tienen ninguna responsabilidad. Y a veces, hermanos, llega al extremo de que los hijos son tan malagradecidos, hijos que no valoran a sus papás, hijos que no valoran a sus mamás. Y yo tengo experiencia de montón de gente que tratan a su mamá como a una sirvienta, que la tratan como a una esclava. ¿En dónde está mi ropa? ¿Y por qué no tenés mi ropa? ¿Qué pasó que no está la comida cuando yo vengo? Es que cuando yo vengo comida, ay mamá, cállese porque usted es una tonta. ¿Y cuánta gente, cuántos hijos están desvalorando lo que es la madre, lo que es el padre? ¿Cuántos estamos desvalorando la gran bendición y responsabilidad que Dios nos ha dado? Para criticar a los padres somos buenos, para destruir a los papás, que mi papá no me quiere, es que no se porta bien, y es que verle todos los defectos a los papás, para eso somos buenos. Pero para asumir responsabilidades, cuando los perdemos, entonces principiamos a llorar. Cuando perdemos a los papás, entonces principiamos a decir, ay, perdí a mi mamadita. Qué bueno que la perdiste porque no la valoraste. ¿Cuántos esposos, cuántos cónyuges no estamos valorando a nuestra esposa? No le estamos dando el valor que ella merece. ¿Cuántas esposas miran con menosprecio a su esposo? Hasta que lo perdemos, entonces nos damos cuenta de lo que valía. Aquí están los judíos, hermanos. Miren cuántos privilegios les estaba dando Dios. Ustedes son judíos, eso era un privilegio para ellos. Ustedes tienen la ley de Dios. Ustedes se jactan de ser los preferidos de Dios. Eso dice el versículo 17. ¿Saben lo que dice el 18? Ustedes saben la voluntad de Dios para sus vidas. Ustedes tienen un buen fundamento que es la ley de Dios para discernir entre el bien y el mal. Y todo lo que dicen los versículos 17 y 18, hermanos, son realidades en el pueblo de Israel. Dios les había dado tantos privilegios. Era un enorme privilegio para Israel. Pero Israel, hermanos, fue un pueblo ignorante. Miren todo lo que recibió Israel y no lo valoró, hermanos. Qué vergüenza, qué tristeza. Y usted y yo somos la iglesia de Jesucristo hoy. Usted y yo hoy somos la iglesia que ha asumido esa responsabilidad delante de Dios. Y hermanos, muchos estamos cayendo como iglesia de Jesucristo. Y le estoy hablando como iglesia de Jesucristo. Si usted tiene a Cristo en su corazón, usted es iglesia de Jesucristo. ¿Y cuántos de nosotros hemos caído en la ignorancia? Y yo voy a llamarle el pecado de la ignorancia. ¿Cuántos hemos caído en la ignorancia de que no sabemos lo que tenemos? No estamos valorando. Es que como la salvación fue tan gratuita, fue tan fácil recibirla, solo levanté la mano y acepté a Cristo. Entonces no estamos valorando lo que significa la muerte de nuestro Señor, lo que significa su sacrificio, lo que significa el que Él haya muerto por pecadores que no lo merecíamos, como usted y yo. Y estamos desvalorando el que a la par de los privilegios que Dios nos da, de ser sus hijos, de ser su especial tesoro hoy para Él, porque somos la iglesia. Hemos olvidado la responsabilidad de ser luz y de ser sal. Y aquí estamos jugando a la iglesia. Estamos en la iglesia, qué contentos. Yo feliz con ver mi iglesia bonita, llena. Yo feliz con ver a mi iglesia que cómo reacciona, que cómo alaba, que cómo canta. Ver a muchos hermanos como a Jorge, que está principiando a levantarse como líder de la iglesia para dirigir la alabanza. Me emociona tanto, hermanos. Pero ¿cuántos estamos jugando tal vez a la iglesita aquí? Ya estamos contentos que no venga más gente, hermanos, porque ya no caben. Mejor aquí solo el grupito que estamos. Y si se van algunos, mejor que se vayan. Cuidado, hermanos, que no nos perdamos y que no caigamos también nosotros en la ignorancia de quedarnos tranquilos cuando debemos salvar almas que se están muriendo sin Cristo. Tenemos que ser luz al mundo. Ese es el gran fracaso de nuestras responsabilidades. Caer en la ignorancia. En el segundo lugar, después de ver que se muestra en la ignorancia, miremos que también el fracaso en nuestras responsabilidades se muestra en la jactancia. Versículo 19 y 20. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Mucho cuidado, hermanos. Quiero repetirlo porque lo repito constantemente aquí en la iglesia. Las bendiciones que Dios nos da no deben producir en ningún momento orgullo ni jactancia. Oiga, si usted tiene una vida espiritual en crecimiento,
Usted no puede estarse jactando de que es muy espiritual. Usted no viene a jactarse delante de mí que usted ha crecido mucho. Cuando una persona principia a jactarse de que es espiritual, es que miren, ustedes no hablan el idioma mío. Yo estoy tan cerca de Dios, que estoy tan en comunicación con Dios, que ustedes no me entienden a mí. Y estoy haciendo una diferencia, porque como soy tan espiritual, los miro a ustedes tan abajo, que ustedes son de cristianos de segunda categoría. Oiga, cuando una persona es espiritual, cuando una persona está permitiendo que el Espíritu Santo cada día controle más áreas de su vida, no se va a mostrar de esa manera. El cristiano muestra a través de sencillez, muestra a través de humildad, se reconoce indigno de los privilegios que recibe de Dios. Pero cuando usted encuentre a una persona que se está jactando, escúcheme bien, eso no va a ser señal de espiritualidad, por el contrario, va a ser señal de inmadurez, señal de que no es ningún espiritual, y en tercer lugar es señal de que va al fracaso. Y quiero que escuche, pero especialmente lo que voy a decir en este momento. Yo siento que es algo especial que Dios me ha dado y que yo quisiera repetírselos a ustedes y que no se les olvide nunca. Hermanos, cuando uno principia a ver que uno es muy espiritual y a jactarse de que uno está creciendo, o cuando usted se jacta de cosas que usted tiene porque Dios se las ha dado y usted cree que es su inteligencia y es usted, cuidado, usted va al fracaso. ¿Y sabe por qué va al fracaso? Porque la responsabilidad de la iglesia, de cada uno de nosotros, es estar observando a Cristo. Yo tengo que mirar a Cristo, no tengo que perder de vista a Cristo. Yo lo repetía, en una ocasión lo acabo de hablar y dije que esta mañana lo iba a hablar. ¿Cuántas veces cuando yo estoy con problemas? Oiga, ¿sabe usted que yo soy pastor lleno de problemas, verdad? No crea usted que el pastor que usted tiene aquí es un pastor que no tiene problemas, que no le afecta ningún golpe, que no le afecta ninguna traición. Me afecta tal vez más que a ustedes. Y muchas veces he necesitado de gente que se acerque a mí para que me diga qué le pasa, hermano. Y yo desahogo mi pesar y desahogo toda mi angustia con ellos y les cuento todas mis luchas. Y aquí tengo a muchas familias que me han buscado para ayudarme. Tal vez peco con mencionar algunas, pero puedo mencionar a los Yantuche, puedo mencionar a los Sicajol, Alexander en una ocasión, gente que a veces me busca, ¿qué le pasa, hombre? ¿Qué está pasando con usted? Y principio a llorar con ellos y decirles, hermanos, ¿saben por qué lo digo? Porque también yo necesito desahogarme con alguien, pero muchas veces yo muestro mis debilidades para que la iglesia se dé cuenta que el pastor que tienen es un hombre perfecto, para que no pongan la vista en el pastor, porque este pastor que está luchando por honrar a Dios, un día les va a defraudar y un día se van a ir muchos de ustedes y un día muchos de ustedes se van a ir criticando que qué barbaridad, porque pusieron tanto su vista en el pastor que la quitaron de Jesucristo. Y hermano, el cristiano tiene que poner su vista en Cristo y tener la vista en Cristo, y cuando uno quita la vista de Cristo y uno principia a darse cuenta de todas las cosas lindas que tiene. Ala, miren, Dios, ya soy pastor. Ala, miren cómo predico. Ala, miren todo lo que hago. Yo ya canto y principio a ver todo lo que tengo. Quité la vista de Jesucristo y empiezo a poner la vista en todo lo que yo tengo. Fracaso. Y cuando yo ya me doy cuenta de todo lo que soy, de todas las bendiciones que yo tengo, porque ya no reconozco que Dios me las da, ahora me pongo delante de todos a exhibirlas, para que todos se den cuenta. Se da cuenta cómo predico, se da cuenta cómo canto, se da cuenta cómo organizo, mire cómo llevo esta iglesia, se da cuenta, y principia la jactancia para el hombre, para el individuo, y se le está robando la gloria a Dios. Y ahí viene el fracaso de mucha gente que, creyéndose espiritual, creyéndose, el diablo le ha engañado, porque el espiritual ni siquiera se da cuenta él de que está creciendo. Él solo siente que está cerca de Dios y que se siente más indigno delante de Dios. Pero los que se jactan van camino al fracaso. Cuidado, hermanos, porque el diablo a todos nosotros, en algún momento que hagamos algo bueno, nos va a poner jactancia. Dios nos libre de caer en ello. Y el pueblo de Israel principió a caer, porque cuando uno no reconoce, cuando uno no se pone en la posición de siervo delante de Dios, Dios no va a poder utilizar a ninguno, hermanos, a ninguno que le robe la gloria a nuestro Dios. Ahora, observen los contrastes. Escúcheme bien, por favor. Yo no quiero que lea, sino que escuche. Los versículos 19 y 20 mencionan muchos calificativos para Israel y calificativos para los gentiles, la gente que no es judía, los perros gentiles, como les llamaban ellos antes.
Hermanos, los judíos eran guías. Oiga, qué expresiones más lindas. Eran luz, eran instructores, eran maestros. Los perros gentiles eran ciegos, eran gente en tinieblas, eran ignorantes, indoctos y niños. Esos son los calificativos. Y mire cómo el apóstol hace esa comparación, pero una comparación a medida de contraste, porque los términos para los judíos son expresiones de autoalabanza, para que yo me sienta muy bien. Yo soy guía, yo soy luz, yo soy instructor, yo soy maestro. Miren cuánto se autoalababan aquellas gentes, pero miren las expresiones para los gentiles, eran expresiones bajas, expresiones difamantes. Se les está diciendo que ustedes son ciegos, son tinieblas, son indoctos, ignorantes y son niños en el sentido de que no saben nada. Expresiones difamantes. Yo puedo ver a un judío lleno de orgullo. Yo puedo ver a un judío siendo esclavizado por los de Babilonia y estando bajo el poder de Babilonia, de Media, de Persia, en todos los imperios donde estuvieron esclavizados, y sentirse orgullosos ante los que los tenían dominados. ¿Y por qué te sentís orgulloso? Soy judío, Señor, soy judío. Y cuánta gente por creerse judía se está llenando de orgullo, de jactancia, hermanos, y ahí viene el fracaso en las bendiciones. Hermanos, ni las bendiciones materiales, ni las bendiciones espirituales que el Señor nos va a dar en abundancia y que estamos orando para que derrame en esta iglesia, mucho más bendiciones espirituales, no pueden causar orgullo o jactancia en nosotros. Ay, hermanos, oren mucho por el liderazgo de esta iglesia, oren mucho por el pastor de esta iglesia, porque cada vez que vemos la iglesia llena de bendiciones y a la gente trabajando, cada quien en su ministerio, puede el diablo poner la jactancia. Si es que ustedes están dirigiendo, hombre, estamos dirigiendo mal, solo por la gloria y la bendición de Dios. Esta iglesia está así, hermanos, pero el diablo puede poner jactancia en los líderes, hermanos, de que somos los líderes por causa de los líderes que la iglesia está bendecida. Es señal de que Satanás está ganando ventaja sobre nosotros. Así dice 2 Corintios 2. Pidámosle al Señor entonces que Él nos llene de Él, de su presencia, que nos dé mucho más claridad para que tengamos una visión clara de lo que Él quiere de nosotros como iglesia. Que crezcamos, hermanos, pero que cada vez que crezcamos reconozcamos que los méritos son de Jesucristo y nunca los méritos son suyos. Cristo es el que va a controlar sus áreas débiles. Cristo es el que va a amarrar todas esas cosas malas que están dentro de nosotros, pero los méritos son de nuestro Señor Jesucristo. El fracaso en nuestras responsabilidades, dos cosas hemos hablado, se muestra en la ignorancia, se muestra en la jactancia, pero también en la apariencia. Versículos 21 al 24, ay, los judíos. Miren solo el 21, tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, eres un ladrón. Y así sigue todos los versículos hablando. ¿Saben? El barco Queen Mary, yo creo que todos han oído hablar de ese barco Queen Mary. El barco Queen Mary estuvo sobre los mares 40 años. Y después de 40 años, aún pasando por una guerra mundial, el barco Queen Mary lo sacaron del mar, lo sacaron de servicio. Y dijeron que lo iban a poner en un puerto que se llama Long Beach, en California. Y dice que este barco lo colocaron ahí para que se volviera un hotel flotante y para que se volviera un centro turístico, que se volviera algo como, se me fue la palabra. La cosa es que ahí estaba esto, como un museo. Y dice que cuando querían remodelar el barco para que se convirtiera en un hotel flotante y en un museo, las 3 enormes chimeneas que tenía, las iban a quitar para pulirlas y para hacerlo bien lindo. Cuando tocaron las chimeneas se deshicieron. Oiga, las chimeneas se habían hecho con lámina de 1 pulgada de ancho, de grueso. Y lo único que quedaba después de 40 años, hermanos, eran las capas de más de 30 pintadas que le habían dado. Había quedado solo eso de la pulgada de lámina. Apariencia, solo apariencia, hermanos. ¿Y cuántos de nosotros cristianos solo somos apariencia? Ay, hermanos, cuando yo me pongo a observar, cuando a veces yo me siento a ver a la gente, a una gente que trabaja, a otra gente que hace como que trabaja aquí en la iglesia a veces.
¿Cuántos somos solo apariencia? A veces lo miro cuando hay que servir comida. Alguien va, solo sirve un plato para que miren que sirvió el plato, después por ahí se va a esconder. Y miro a otras gentes que nos están exhibiendo y están matándose, sirviendo y atendiendo. ¿Cuántos son solo apariencia? ¿Cuántos estamos sirviendo solo por conveniencia? Es que si a mí me conviene, si a mí me miran. A mí si la gente que me puede dar una manita y empujar para que yo suba me mira, entonces sí estoy trabajando. Y no trabajamos por trabajar para Dios, sino simplemente por conveniencia o por apariencia. Y los judíos cayeron en el legalismo, hermanos. Los judíos cayeron en que ellos sabían las cosas, pero no las vivían. Saben, los judíos hasta le aumentaron a la palabra de Dios. Ellos le llamaban la tradición de los judíos, la tradición de los ancianos, y ponían cargas a la gente que ni ellos cumplían. ¿Sabe cómo le llamamos a eso nosotros? Predicar y no convertirse. ¿Han oído ustedes esa expresión? El diablo predica y no se convierte. ¿Y cuántos de nosotros predicamos? ¿Cuántos de nosotros, padres de familia, estamos cayendo en ese error? Que estamos exigiendo al hijo: no sea malcriado. Pero yo soy malcriado. No sea mal hablado, yo digo unas malas expresiones. ¿Y qué hacemos, hermanos? Y muchos padres, para evitar el problema: bueno, si yo soy mal hablado, pues que mi hijo sea mal hablado. ¿Qué voy a hacer para no predicar y no convertirme, en lugar de cambiar los dos, verdad? ¿Cuántos de nosotros estamos siendo mal ejemplo porque exigimos unas cosas, pero nosotros no las cumplimos? Miren los versículos 22, por ejemplo. Tú que dices que no se ha de adulterar, tú predicas, qué bonito, pero tú adulteras. Tú que abominas de los ídolos, y hermanos, ¿no les da tristeza ver a Guatemala? Después de la Semana Santa, ¿no les da tristeza ver a nuestra patria en una idolatría tremenda, en un fervor religioso? Le llaman nuestros hermanos separados. Fervor religioso, idolatría, hermanos. Y dice que los judíos miraban la idolatría de otras personas. Y dice: tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. ¿Sabe qué dice el original? Tú que abominas de los ídolos, te metes a los templos y te roban los ídolos. Esa no es la solución. ¿Qué tal sería que me vaya a una iglesia católica y me robe un santo? Porque no me parecen los santos a mí. Es idolatría. Me voy a robar un santo, caigo en los mismos pecados. Yo voy a orar para convencer a esa gente que ellos quiten la idolatría, pero no puedo caer en los pecados de los que yo predico. Y saben que los judíos cayeron en ese error tremendo. Y hermanos, el versículo 24 es clave. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Hermano, yo quiero que usted entienda este versículo. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, somos instrumentos del diablo que hacemos que se pisotee no el nombre de usted, su apellido, el nombre de Jesucristo, hermanos? ¿Cuántos por culpa nuestra el nombre de Cristo ha sido vilipendiado, ridiculizado? ¿Cuántas veces se ha hablado de Dios como algo despectivo? Porque Dios no tiene poder para cambiar, porque a muchos de nosotros ni siquiera nos ha cambiado. ¿Por cuántos de nosotros el nombre del Señor ha sido objeto de burla? Oiga, no es a usted al que se van a burlar, no es del fracaso suyo que se van a burlar, y es evangélico, y dicen, y miren cómo es, porque se están burlando de mi Señor Jesús. ¿Cuántos de nosotros estamos cayendo en ese gran pecado? No solamente traemos la ignorancia, la jactancia, sino que a veces vivimos solo de apariencia. Predicamos, y qué lindo predicar, qué lindo enseñar, pero no vivimos lo que enseñamos. Hermanos, que Dios nos ayude a nosotros a predicar los que predicamos y anunciamos, pero vivir lo que estamos predicando. Y a los que no predican, hermanos, a vivir lo que creen de la palabra de Dios, a vivir lo que están sintiendo. Finalizo diciendo, hermanos, que el fracaso en nuestras responsabilidades muestra desobediencia. Y dice el versículo 25 al 29, en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Hermanos, para Dios es de mucho más valor la obediencia que guardar ciertos requisitos y ciertas ceremonias. Ustedes saben que los judíos, yo me imagino, y me estaba riendo cuando estaba estudiando mi mensaje, que a los judíos el Señor, a los hombres, les puso esta condición: cada vez que nazca un patojo, a los 8 días de nacido el patojo, me lo circuncidan. ¿Saben todos qué es circuncisión, verdad, hermanos?
Si alguien no sabe qué es circuncisión, es una operacioncita que se le hace en el miembro al hombre. El hombre tiene su miembro cubierto por una piel, por un pellejo que se llama prepucio. Y la circuncisión significa quitarle un pedacito de prepucio. Eso es la circuncisión. Y los judíos tenían la circuncisión como una señal de que eran judíos. Usted es judío y usted no lo podía identificar. ¿Cómo lo identifico que es judío? Se levantaba la túnica, ¿verdad? Y ya le mostraba que era judío. Es un invento mío, ¿verdad? Pero eso no me estaba riendo y digo, así de haber sido, ¿verdad? Yo soy judío, ahí se mostraba, soy judío. ¿Por qué es judío usted? Estoy circuncidado, los demás son incircuncisos, yo soy circuncidado. Y el apóstol Pablo dice, ¿ustedes creen que con ser circuncidados, con eso ya se ganaron el cielo? Ustedes no sean tontos, hombre. Lo que Dios quiere es obediencia. Y si ustedes siguen leyendo los versículos, saben la circuncisión que vale. Porque entendieron que circuncisión es arrancar un pedazo de algo que tal vez está de más. El Señor dice, lo que vale es la circuncisión, pero no de su miembro, es la circuncisión de su corazón. Arránquese lo malo que está ahí, hombre. Circuncídese ese pedazo de corazón que está malo. Eso es lo que el Señor dice. Oigan hasta dónde llegaron en su arrogancia los judíos. Hay un libro que tiene los diálogos de Justino Mártir con Trifón. Y en uno de esos diálogos dice un judío, escribió así: los que son de la simiente de Abraham, según la carne, participarán de todas maneras en el reino eterno de Dios, aun cuando fueren pecadores, incrédulos y desobedientes a Dios. ¿Qué les parece? Si usted es judío de raza, no se preocupe. Que haga lo que le dé la gana, al final de cuentas usted está en el reino de Dios porque usted es judío. Qué arrogantes, hermanos. Pero qué gente más presumida, qué presunción la que este pueblo tenía. Un pueblo que creía que Dios le daba indulgencias para pecar y hacer cualquier cosa, y de todos modos eran salvos, y con esas indulgencias que le daba, a otros sí condenaba y los mandaba al infierno. Hermanos, Dios lo que demanda de nosotros es obediencia. Y cuidado, usted está fracasando en sus responsabilidades por ignorancia. ¿Por qué otras cosas mencionamos? ¿Se me olvidaron? Jactancia, ignorancia, jactancia, apariencia y mostrando desobediencia. ¿Cuántos de nosotros estamos desobedeciendo a Dios? Siga leyendo los versículos y va a ver cuánta desobediencia había, cuánta apariencia de un pueblo que fue escogido de Dios. Y por eso es que llegamos a Juan 1:12. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y por eso es que a los que lo recibimos nos dio el poder, la facultad de ser hechos hijos de Dios. Hermanos, hoy la responsabilidad es para la iglesia. Hoy la responsabilidad no es para los judíos, es para usted, iglesia de Jesucristo. No estaremos cayendo en lo mismo, hermanos, ignorantes, jactanciosos, arrogantes, llenos de apariencia, aparentamos ser cristianos. Hermanos, basta a quitarse las máscaras, a quitar la apariencia de cristianos del día domingo. Vamos a vivir a Cristo, hermanos, y vamos a salir a decirle a la gente que Cristo sí cambia la vida, porque a nosotros nos cambió, y que la gente se dé cuenta que Cristo sí vale, hermanos. Ustedes y yo somos luz. Cuidado, somos una luz opaca y tapada porque Dios nos puede castigar. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te pido, bendice tu palabra, Señor. No venimos esta mañana a juzgar a los judíos, Señor, porque al final de cuentas tú tienes tantas promesas para ellos, Señor. Y cuando venga el rapto de la iglesia, ellos van a aceptar a Cristo como nación. Y va a haber mucha gran bendición, Señor. Pero, Padre, son un ejemplo para nosotros. ¿Cuántos de nosotros, Señor, estamos igual? Yo critico a los judíos, yo digo que son bárbaros, que qué terribles y tantas cosas. Y ahora que tú me diste a mí mi responsabilidad como luz, estoy fracasando. Perdóname, Señor. Yo no quiero ser apariencia, no quiero ser ignorante. Y tú sabes, Señor, que en esta iglesia, por lo menos a lo largo de 9 años, hemos enseñado, hemos hablado fuerte a la iglesia
La iglesia no puede ser ignorante por no haber escuchado. Puede ser ignorante porque no quiere obedecerte, Señor. Yo te pido en el nombre de Cristo que mi iglesia viva en esa responsabilidad que tú nos has dado. Y que hoy que venimos a alabarte, a edificarnos, ahora salgamos para estar una semana en la calle compartiendo que Cristo cambia, que Cristo salva y asumiendo nuestra responsabilidad. Salva nuestros hogares, salva nuestras vidas, salva nuestras familias, salva a nuestros vecinos por medio nuestro, a gente que vamos a hablarle esta semana. Y llévanos con tu bendición. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Ministerio Buscando de Dios presentó al pastor Jorge Hernández Toca con un consejo de la palabra de Dios.